Bueno, mientras el hermano Giovanni nos colabora, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 149. Salmo 149 es el salmo que nos corresponde el día de hoy. Su palabra, que tiene poder, es la que vamos a leer en este momento. El título de este salmo que tengo en mi Biblia es Alabe Israel al Señor. Leámoslo con mucha atención. Dice la palabra de Dios para su pueblo. Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador. Regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza y canten a él alabanza, con pandero y lira. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas, sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Y su pueblo dice, finalizando, dice, aleluya, aleluya. Amén. Es una bendición poder leer la palabra. Nosotros aquí, como hermanos, como familia que somos, leer estas palabras de nuestro Dios y cuánto impacto hacen en nuestro corazón cuando leemos palabras porque el Señor se deleita en su pueblo, ¿no? Estas palabras que dice, adornará de salvación a los afligidos, regocíjense la gloria, de gloria a los santos. Y es lo que Dios está llamando a hacer a su pueblo, a su iglesia, que se deleiten en Él, que se deleite, que su pueblo llegue a deleitarse, a adorarlo, a amarlo, a atesorarlo. Y eso es lo que Dios está buscando de su pueblo y de su iglesia. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, pueden abrir sus Biblias. Seguimos en nuestro Evangelio de San Marcos. Hoy estamos en el capítulo 2, versículos 18 al 22. Ha sido interesante, creo que para nuestra alma ha sido muy interesante saber que Jesucristo, y lo mencionábamos la semana pasada que estábamos en esta sección del Evangelio de Marcos, donde comienza a hablarnos sobre la oposición a Jesús. Empezamos a ver cómo iniciando este ministerio que Jesús, pues como que empezó a levantar vuelo, ¿no? El ministerio de Jesús, él empezó a encontrar también oposiciones. Hasta este punto hemos visto a Jesús predicando, ¿cierto? Domingos atrás lo hemos visto realizando muchos milagros. Hemos visto a un Jesús predicando, enseñando todo el tiempo. Hemos visto multitudes de personas acudiendo, ¿cierto? Vemos cómo muchas multitudes siguen a Jesús y a través de su ministerio el Señor Jesús tuvo una atención constante con los líderes religiosos, ¿cierto? Y lo más sorprendente es que estos conflictos los tuvo con el ala más conservadora teológica y moralmente hablando, ¿sí? Y algunos de nosotros quizás nos preguntemos por qué están en contra de Jesús, por qué se oponían a Jesús. Y esto lo alcanzábamos a hablar y a platicar todos el viernes pasado en el estudio bíblico de grupo que tenemos. Y nos hacíamos esa pregunta, ¿por qué se oponen a Jesús? ¿Por qué están en contra hacia Él? Y en esta sección del Evangelio de Marcos se responden estas preguntas y nos muestran varias cosas, ¿no? Y es interesante y les pido que por favor no se distraigan, sino que sus corazones estén atentos a lo que el Señor tiene hoy. Primer punto que vemos sobre estas preguntas, sobre esta pregunta en especial, vemos que no les agradaba el tipo de gente a la que Jesús se dirigía. Esos opositores a Jesús no veían con buenos ojos, como decimos nosotros,
que este tipo de gente se dirigieran a Jesús y estuviera rodeado todo el tiempo de este tipo de gente, ¿no? Jesús no se conformó con todos los estándares religiosos, Jesús fue más allá y eso también creó cierta tensión con esos líderes religiosos. Y por último, no les gustaron las preguntas que Jesús les hizo sobre ellos mismos. La tensión fue fuerte, ¿no? De pronto uno lo lee y uno no siente, no ve de pronto qué tensión y qué fue lo que tuvo que Jesús enfrentar, pero fue bastante fuerte. Y si tuviera que si nosotros tuviéramos que ponerle un título al mensaje del día de hoy sería fuera lo viejo, ¿cierto? Fuera lo viejo. Entonces yo quiero que con esa palabra, con ese título en mente, tú vas dándole como ese desarrollo a la predicación del día de hoy, al tema del día de hoy. Y la razón de esto, de fuera lo viejo, es porque el creyente es una creación enteramente nueva. Entonces vamos a ver ese contraste entre lo nuevo, ¿cierto? Y lo viejo. Y que lastimosamente muchos cristianos se quedan en lo viejo y no pasan a esa nueva creación, enteramente nueva, que lo hace posible el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Marcos, capítulo 2. ¿Ya tienen lista sus Biblias, hermanos? Marcos 2, 18 al 22. Dice la palabra del Señor. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Esa es la sección que tenemos el día de hoy, hermanos. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a darle desarrollo a esto, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude exponiendo su palabra. Nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo, ¿cierto? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Entonces, de manera muy sencilla, Jesús aquí está hablando del antiguo pacto versus el nuevo pacto, ¿sí? Jesús fue a la cruz, Él resucitó entre los muertos y el antiguo pacto se cumplió. 50 días después de este suceso, cuando Jesucristo resucitó, 50 días después, el Espíritu Santo vino en Pentecostés y nació la iglesia, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo no puede entrar en el recipiente de la ley. Vuelvo y repito esto. La llenura del Espíritu Santo no puede entrar en un recipiente compuesto por la ley, ¿no? El Espíritu debe entrar en cada uno de nosotros. La salvación no es un parche, ¿verdad? Y eso es aquí donde vamos a empezar a tomar como estas ilustraciones de Cristo y nos van a dar como esa definición, el por qué la salvación no es un parche sobre tus viejas y sucias vestiduras de pecado y justicia propia. La salvación no es un parche, ¿verdad? Es un conjunto de ropa completamente nuevo. O sea, lo que Cristo viene a hacer con cada uno de nosotros, hermanos, es una obra completamente nueva y completamente en su totalidad, ¿no? La justicia de Jesucristo nos viene a nosotros y hace de nosotros que tengamos un ropaje completamente nuevo. Y debemos entender que lo que Jesús está diciendo aquí es una predicción de estos eventos, ¿no?
y también es una respuesta al problema del formalismo religioso, con lo que Jesús estaba empezando como a tener esta tensión. Se le pregunta a Jesús, ¿por qué tus discípulos, ustedes ven, eh, vemos acá que Jesús se le pregunta a él, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen otras personas muy religiosas, ¿verdad? Y este formalismo, hermanos, este formalismo religioso que quería imponer, ¿no? y que estaban acostumbrados a vivir estos religiosos líderes, este formalismo religioso asocia la relación de una actividad particular con ser una persona justa. Es decir, estos formalismos, estas prácticas religiosas llevan a la persona y asumen que con estas prácticas se consigue como esa justicia ante Dios, ¿no? Como que se viste de ser una persona justa, ¿no? Ante el Señor. Entonces viene este cuestionamiento sobre el ayuno, ¿verdad? Y esto sucede muy a menudo en sociedades donde la religión es parte de la cultura. Ustedes saben, hermanos, que nosotros estamos en una cultura, en un mundo donde la cultura en sí está legislada prácticamente por la religión. Y vemos que ciertas tradiciones religiosas se desarrollan con el tiempo, ¿verdad? Entonces las personas que hacen estas cosas se consideran devotas, ¿sí? Aquellas personas que practican esas religiones son devotas y las personas que no lo hacen, pues no son devotas, ¿sí? Las tradiciones no son lo mismo que la verdadera fe. Y aquí hay una diferencia muy grande. Yo sé que aquí venimos de familias que durante toda su vida practicaron una religión. Y me incluyo allí, ¿no? Y simplemente seguir adelante con lo que se hace no te hace justo, con estas prácticas, ¿no? Y estamos entendiendo a través de este evangelio que aunque podría engañar a la gente, esto podría engañar a la gente que nos rodea, las tradiciones no son lo mismo que la verdadera fe. Estas tradiciones religiosas no son una fe que salva. Y Jesús dijo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cierto? Entonces Jesús empezó a dar en el punto, ¿verdad? Y empezó como a despertar esta tensión y esta problemática con esos líderes religiosos porque él iba a ir al corazón, al interior del ser humano. Esos líderes religiosos estaban tratando con sus prácticas religiosas y con sus sí, prácticas tradicionales religiosas que habían en su momento estaban tratando de llevar a la gente hacia Dios. Pero aquí vemos que Jesús muestra otra cosa, o sea, enseña otra cosa. Y esto también puede pasar con la gente de la iglesia, ¿no? Y quizás nosotros pensemos en eso la próxima vez, que muchas veces estemos orando o muchas veces oramos antes de comer o antes de acostarnos y solo estamos diciendo palabras vacías. Muchas veces oramos y son palabras vacías, no oramos con entendimiento, con el corazón. Y esto no es nada diferente a prácticas religiosas, ¿verdad? Y el Señor dijo por medio de Amós, en Amós 5:21, también vemos que en este pasaje dice, despreció vuestras fiestas, tampoco me agravan vuestras asambleas solemnes. Entonces, piensa en eso la próxima vez que estés sentado en la iglesia pensando únicamente en lo que tú vas a poder hacer cuando salgas de aquí. ¿Sí? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y como que chuleamos, ¿no? El domingo lo chuleamos, cumplimos, ¿no? ¿Verdad? Con esa práctica, pero no pasa más allá. Verdaderamente no hay una vida real con el Señor. Jesús también dijo, hay de ustedes, escribas y fariseos, y aquí es el punto, ¿no? de quiebre, por decirlo así, en que cuando Jesús dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan de lado lo más importante.
O sea, como que diezman, hacen, muestran, ¿verdad? Pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Y eso de dónde sale, hermanos? La justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿De dónde sale eso? Del corazón del hombre, producido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí es el punto de quiebre donde Jesús les dice, ustedes, escribas y fariseos, ustedes diezman para que todo el mundo los vea, ¿verdad? Ustedes practican, hacen cosas para que todo el pueblo los vea y digan, pues qué piadosos son ustedes, qué santos son ustedes, pero dejan de lado, decía Cristo, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad, que no practicaban, ¿sí? Pensemos en eso la próxima vez que nosotros queramos darle una palmadita en la espalda a alguien por haber venido un domingo, por haber puesto algo de dinero en un plato, en la ofrenda, ¿no? Pero a medida que transcurre la semana, ignoramos las necesidades de las personas que te rodean. Podemos venir un domingo, podemos ofrendar, podemos participar, pero durante la semana ignoramos las necesidades de mi prójimo. Y es ahí donde Jesús apuntó. Es ahí donde Cristo dijo, no, esto no puede seguir así. Y Él vino a cambiar eso. Él no vino a cambiar ningún sistema religioso. Entonces, esta vieja manera de actuar vacía no necesita un nuevo parche. Esa manera de vivir, ¿verdad? Solamente mostrando, solamente tratando de aquietar mi conciencia, viviendo una vida religiosa, esa manera vieja, vida vieja de hacer las cosas no necesita un nuevo parche. Ese corazón frágil no está en condiciones de agradar al Señor. Al pueblo de Dios se le dijo, romped el barbecho, eso está en Oseas 10:12, y así que obviamente hay algo aquí que debemos hacer. Y aquí Jesús dice, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, así que obviamente hay algo que el Señor debe hacer. Jesús dijo, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos. Entonces, para que haya odres nuevos, el Señor tiene que hacer algo en nosotros. Tiene que haber un nuevo nacimiento. No podemos pretender vivir una vida llena del Espíritu Santo con nuestra vieja manera de vivir en el pasado. Y el Señor sabe lo que pasa dentro de nosotros. Él sabe que cada uno de nosotros necesita un corazón nuevo. Cada uno de nosotros necesita un corazón nuevo y eso es lo que Él provee. El Señor viene, dice en Ezequiel 36:26, viene la hora, dice el Señor, en que os daré un corazón nuevo. Anoten esa cita, hermanos. Ezequiel 36:26, resáltenla, si es posible. Viene la hora, dice el Señor, en que os daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la obra poderosa de nuestro Señor. Ese es el milagro poderoso que hay en el ser humano. No sé si ustedes se sientan identificados con esto, ¿sí? O simplemente sigues con las mismas viejas prácticas, ¿verdad? Pero tu corazón y tu vida durante la semana es igual. O tienes una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Y son preguntas que vale que nos las hagamos. ¿Vivimos en nuestras viejas prácticas religiosas o vivimos o tenemos una relación viva con nuestro Señor Jesucristo? Y yo me alegra mucho saber, porque ustedes se han acercado y me han comentado que el Señor los ha llevado a buscar más de Él. Y esa es la obra que el Señor está haciendo en ustedes. Ese es ese cambio de corazón que el Señor está haciendo. Pasen conmigo al versículo 18. Vamos a iniciar en este versículo 18. Y como mencionamos, aquí se empieza a tocar un tema importante que es sobre el ayuno.
era una de esas prácticas que muchas personas asociaban con la santidad. No sé aquí cuántos conozcan el tema del ayuno o lo han practicado. Levanten la mano los que han practicado ayuno alguna vez en sus vidas. Bueno, los fariseos lo hicieron, los discípulos de Juan el Bautista lo hicieron, practicaban el ayuno. Entonces la gente miró a Jesús y le dijo, ¿por qué tus discípulos no lo hacen? Entonces empezó aquí la tensión, empezó aquí, como decimos en nuestro país, el rifirrafe, ¿no? O sea, empezó como esa problemática de lado y lado. Y entendemos que el ayuno, hermanos, es cuando pues no comemos durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Eso representa el ayuno en sí. Y cuando los judíos ayunaban, normalmente no comían ningún alimento desde el amanecer hasta el anochecer, ¿sí? Luego tomarían una pequeña comida suave, ¿no? Esa noche. Esa era como la modalidad del ayuno. Y en realidad solo hay un día de ayuno prescrito en la ley de Moisés. ¿Sí sabían eso? Que solamente había un día de ayuno prescrito en la ley de Moisés, o sea, que está registrado, y es el día de la expiación. En Levítico 16, 29 al 31, se los leo rápidamente, dice, y esto os será un estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas, escuchen, humillaréis vuestras almas, y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. ¿Sí? Sin embargo, el ayuno comenzó a convertirse en una práctica más regular para los judíos después del exilio. Después del exilio, el ayuno entonces ya lo empezaron a practicar más comúnmente, ¿no? Y se introdujeron 4 ayunos. Entonces ya no era el que el Señor haya estipulado en la ley de Moisés, sino que ya entonces eran 4 ayunos anuales en el calendario religioso. Le sumaron 3, sí, o 4, específicamente adicionaron 4 ayunos en el calendario religioso. Y en ese tiempo los fariseos ayunaban 2 veces por semana, lunes y jueves. Pero uno podría decir, bueno, pero ¿por qué ayunaban, no? O sea, quizás de pronto sí querían, ¿no? Buscar ese acercamiento al Señor, a Dios, y quebrantar sus corazones y humillarse ante Él. Pero el ayuno se entendía originalmente como una forma de acercarse a Dios. El hambre, ¿no?, que produce en nuestros cuerpos cuando pues, tú no le das alimento, te hace recordar que debes orar. Esa necesidad, ¿no? Esa lucha que hay en tu cuerpo te recordará que tú debes pensar en Dios. Y los que han practicado el ayuno saben que es así, ¿no? Y eso te lleva a confiar más en Dios. Pero en el tiempo de Jesús ya se había convertido en otra cosa religiosa más que hacer. O sea, como que era ya algo más común, como un punto más, ¿no?, en las prácticas que ellos hacían, y lo convirtieron en otra cosa, ¿no? Lo convirtieron realmente en un formalismo religioso. Y aquí queremos pensar en eso porque quizás no sea ayuno, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que creemos que un buen cristiano debería hacer. Para que dentro de nosotros, como iglesia, hermanos, no sea de pronto el ayuno, pero ¿cuáles son algunas de esas cosas que debería hacer un cristiano? ¿Sí? Y que lo disfracemos como esas prácticas y que lo tomemos como costumbre que se tiene que hacer. Quizás podemos decir orar antes de las comidas. Eso puede ser una práctica, ¿verdad? Leer tu Biblia cada día. Ir a la iglesia los domingos. Ofrendar, ¿verdad? Ahora bien, ninguna de estas cosas es mala, ¿no? No me malinterpreten, no es mala, ¿verdad? De hecho, muchas de ellas son cosas buenas que se deben hacer, y aún así, esa es la señal de... y aún así, la respuesta de Jesús a esta pregunta no es ni positiva ni negativa,
respecto al ayuno. Vayamos al versículo 19. Versículo 19 dice, versículo 19 dice, Jesús, vemos acá en este versículo que Jesús simplemente dice, miremos aquí cómo Jesús aborda, ¿no? Esta acusación, porque realmente detrás de la pregunta de los fariseos había como una acusación y ellos querían buscarle como la piedrita, ¿no? Como decimos popularmente, la piedrita en el zapato a Jesús, y Jesús simplemente dice, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio? Y es sorprendente acá lo que uno puede entender, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo nos puede llevar a entender. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Ya entendemos que la práctica del ayuno es una aflicción, ¿no? O sea, tú te afliges cuando tú estás ayunando, tu cuerpo se aflige, tu corazón entonces está como más sensible al Señor y estás quebrantado, y ese tiempo de ayuno es hermoso porque te lleva a depender más de Dios, a confiar más en el Señor y te acercas a Él. Entonces es un quebrantamiento, eso es una aflicción. Y Jesús le dice, ¿acaso pueden afligirse? Estoy parafraseando, ¿no? Los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos. ¿Quién es el novio? ¿Quién? Jesús, ¿cierto? Y es impresionante. En otras palabras, no es momento para que mis discípulos hagan eso. No es momento para que mis discípulos estén afligidos. Hermoso, ¿no? Y ahora bien, acá entonces nos dice que hay ciertas cosas que debemos hacer todo el tiempo. Pero muchas veces nosotros las convertimos en prácticas religiosas y se nos vuelve una costumbre. Y creemos que con eso vamos a encontrar la justificación ante Dios. ¿Necesitamos orar? Claro que sí, ¿verdad? ¿Necesitamos reunirnos con nuestros hermanos y hermanas? Es necesario, es edificante. Lo hablábamos ahora, ¿cierto? ¿Necesitamos escuchar y pensar en la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Pero Jesús básicamente está diciendo, el ayuno está bien para ellos en este momento, pero este no es el momento para que mis discípulos lo hagan. No es el momento para que mis discípulos ayunen. Ahora bien, ¿por qué no es el momento para que los discípulos de Jesús ayunen? Y como mencionamos antes, el ayuno era una forma de acercarse a Dios, y pues acá surge una pregunta, ¿cuánto más cerca de Dios podrán estar los discípulos de Jesús de lo que están ahora? O sea, los discípulos de Jesús estaban al lado de Jesús, ¿verdad? Estaban con Él ahí, y Jesús es Dios hecho carne, y ellos están literalmente ahí con Él. Estaban ahí con Él, y entendemos que el ayuno es una práctica para acercarme a Dios, pero resulta que Jesús es Dios con nosotros, y los discípulos estaban con Él ahí cerca y al lado de Él. Entonces, vemos acá, quiero llevarlos a ustedes un momento a una boda, ¿verdad? Un matrimonio. Es un buen ejemplo, una boda es un buen ejemplo a utilizar porque Dios usa el matrimonio como una imagen de su relación con su pueblo. ¿Sí sabían eso? Que una boda, el matrimonio en sí es un ejemplo, y es lo que Dios utiliza. Dios usa el matrimonio como una imagen. O sea, él muestra, él refleja, es un reflector el matrimonio, es una imagen de su relación con su pueblo, de la relación de Él con su pueblo. En Isaías 54:5 dice, escucha, dice, tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Tu esposo es tu hacedor. Una boda es un buen ejemplo porque es una relación exclusiva. Un hombre y una mujer, ¿verdad? Vemos en las bodas, unidos en una santa unión, y se supone que deben ser fieles el uno al otro, ¿cierto? Dios es el esposo fiel, pero lamentablemente su pueblo es muchas veces una novia infiel. ¿Por qué creen que su pueblo muchas veces es una novia infiel? ¿Por qué creen que su pueblo muchas veces cae en esa infidelidad? ¿En qué momento cae en esa infidelidad? Dime. Cuando hay duda, ¿verdad?
Cuando desobedecemos sus mandamientos, su palabra. Cuando no permanecemos en el amor de Él y en lo que Él ha dictaminado en base a la palabra. Amén, exactamente. ¿Cierto? Todo lo que ustedes dijeron muestra muchas veces que su pueblo, a pesar de que tiene un esposo fiel, siempre fiel, hermosamente fiel, nosotros como pueblo, lastimosamente, y eso debería quebrantarnos el corazón, somos infieles. Su novia, su iglesia es infiel. De hecho, Dios hizo que Oseas, si han escuchado la historia de Oseas, la han leído, Dios hizo que Oseas se casara con la infiel Gomer, ¿cierto? Ella salía constantemente con otros hombres, estando casada, y de la misma manera que siempre se persigue el mundo, muchas veces el pueblo también sale, ¿no? En busca de otros dioses, cayendo en infidelidades. Pero Oseas, miren, ojo lo que hace Oseas, es impresionante. Oseas siempre estaba allí esperando para llevársela de regreso. Oseas nunca, a pesar de que conocía la infidelidad de su esposa y lo que estaba haciendo cuando salía de casa, Oseas esperó. Y dijo Dios, esta es una imagen de lo que mi pueblo me está haciendo ahora. Y una boda también es una buena ilustración porque es el comienzo de un pacto. Ustedes saben que en una boda pues se celebra, ¿no? se expresa esa unión como un pacto. Y en Jeremías 31:32 encontramos ese pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Entonces, des en cuenta cómo el Señor se atribuye a sí mismo como el esposo, fiel, ¿cierto? Pero dice que no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, ¿no? Eso está en Jeremías 31:32 también. Si quieres, anótalo y en tu casa lo puedes repasar. Dios está haciendo un nuevo pacto, eso está en Efesios 5, nos dice Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y ahora todos sabemos que una boda es una ocasión feliz y alegre, sabemos que en una boda pues la ocasión es de felicidad. Piensa en una boda a la que pues tú hayas asistido, uno ve felicidad, la pareja feliz, ¿verdad? Los invitados felices por la unión de ellos. Ellos se toman de la mano y cada uno dice en el momento que ya hacen como el pacto y demás, qué es lo que cada uno de ellos dice que los une finalmente. Dicen sí, acepto, ¿cierto? Ya no quieren escuchar esas palabras. Sí, acepto, ¿cierto? Eso es lo que vemos en una boda, ¿verdad? Y luego hay una celebración maravillosa, hay una gran comida, hay una gran recepción, ¿verdad? Alrededor de este sí acepto. O sea, finalmente la base y el centro de esto es la unión de estos dos corazones diciendo sí acepto. Pero las bodas en los días de Jesús también implicaban una gran comida, ¿no? ¿Verdad? Digamos que aquí también, de hecho, hubo una semana entera de fiestas y celebraciones. Entonces Jesús dice, ¿por qué ayunarían los invitados cuando el novio está con ellos? ¿Por qué tienen que ayunar si es que el novio está acá? Prácticamente le estaba diciendo, el novio está aquí con ellos. Ahora bien, además de ayunar, para acercarse a Dios, el ayuno también estaba asociado con el dolor y el luto. Ya lo hablamos, ¿cierto? El ayuno representa ese dolor, ese luto, y cuando un ser querido moría y usted estaba como en ese duelo, entonces en esos tiempos se ayunaba, ¿verdad? O bien si hubieras cometido un gran pecado y estuvieras triste y arrepentido, ahí se ayunaba, en esos momentos se ayunaba. Pero tú sabes que una boda es muy diferente a un funeral. ¿Sí? Hace muy poco estuvimos celebrando, nos invitaron a una boda
de Jenna y John, y se acercaban a él los de donde se casaron ellos y le decían a John, qué diferente es esta boda a un funeral. O sea, ¿cómo te sientes en tu boda, no? ¿Qué diferencia hay? ¿Y por qué les decían esto? Porque hace unas semanas atrás en esta iglesia, pues ya es una iglesia ya vieja, pues digamos de muchos años, y varias personas ya pues habían fallecido semanas atrás. Entonces habían estado en estos momentos de funeral y demás, y le decían a John, qué diferencia, ¿no? ¿Cómo te sientes de diferente, ¿no? Celebrando tu boda, y hace unas semanas estuvimos en estos funerales, ¿no? Y uno puede ver acá la diferencia que hay en una boda y en un funeral. Y Jesús les dice, pero ¿por qué tienen que estar de luto mis discípulos si es que el novio está acá? Y una observación sencilla que podemos hacer es que los cristianos no debemos vivir la vida como si estuviéramos siempre en un funeral. Y hubo un tiempo, y creo que hoy en día permanece ese concepto, ¿no?, de que el cristiano es aquella persona que vive como si estuviera triste todo el tiempo, en dolor y afligido. ¿No se han dado cuenta de eso? Que el mundo nos percibe a nosotros como si el cristiano fuera, ¿no?, aburrido. En mi país dice como achicopalado, ¿no? Como todo, ¿cierto? Todo triste. Y finalmente también estamos siempre con el novio. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo tiene la presencia de Cristo dentro de nosotros. Tenemos la presencia de Cristo dentro de nosotros. Así que nunca hay un momento en el que Jesús no esté con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que estar de luto? ¿Por qué tenemos que estar tristes, no? Sin embargo, algunos cristianos viven la vida como si no pudieran disfrutar de nada, ¿no? Vemos que hay cristianos que viven una vida como que no se puede disfrutar de nada, y tú no puedes experimentar el gozo. Si tú eres cristiano, no, entonces es prohibido para nosotros el gozo, la alegría, pero lo que no saben es que nosotros estamos con el novio. Conocemos el novio, seguimos al novio. Entonces, siempre están enojados por esto, entonces tenemos ese concepto, o tienen el concepto de que los cristianos siempre están enojados o están molestos o actúan como si estuvieran siempre agobiados y afligidos, y actúan como si no disfrutaran de nada o como si estuvieran mal, como si estuviera mal disfrutar de algo, ¿no? Y eso es algo de lo que también habló Jesús. En Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis tristes como los hipócritas. Ellos desfiguran su rostro para que quede manifiesto su ayuno. Qué impresionante, ¿no? O sea, los fariseos, Jesús les está diciendo acá, es que ellos están ayunando solamente para mudar su rostro, para que sepan que están en esa práctica, ¿verdad?, religiosa. Ahí la convirtieron en una práctica religiosa, simplemente para aparentar y mostrarle a los demás que están ayunando, que sus rostros están desfigurados, están mudados, están acongojados, ¿verdad? Pero Jesús los llama que no seáis como los hipócritas. Y ahora, pues no estamos diciendo que la vida como cristiano sea siempre fácil, ¿cierto que no? La vida de cristiano no es fácil. Ni tampoco estamos diciendo que siempre será feliz. Tampoco estamos diciendo eso. Muchas veces la vida no será fácil. Ustedes y yo hemos sido testigos de eso. Vamos a sufrir mucho por Cristo. Eso nos lo dice la palabra. Y no siempre seremos felices. Pero debemos entender y saber que Cristo está cerca de nosotros todo el tiempo, hermanos. Amén. Y debemos tener alegría incluso en circunstancias difíciles. ¿Por qué? No porque Cristo nos prometa de que no va a haber problemas, como muchos enseñan. No, debemos estar gozosos y felices porque el novio está con nosotros. Y los cristianos que se niegan a disfrutar de los beneficios de Dios, pues presentan un terrible testimonio de Cristo. Lastimosamente,
hacen de las aflicciones o pruebas una agonía, entonces no aprecian las cosas simples en medio de esa dificultad. Y por eso es que muchas veces nosotros, hermanos, en nuestras aflicciones, en nuestras dificultades, muchas veces nos hundimos. Como Pedro, ¿recuerdan cuando él empezó a caminar sobre las aguas? Y llegó un momento en que caminó, pero más adelante se hundió. ¿Y quién lo rescató? ¿Quién estaba ahí con él? El novio. Y lo sacó. Y muchas veces nosotros cuando estamos en dificultades, no apreciamos las cosas simples. O sea, como que solamente nos centramos es en el problema, ¿no? En la dificultad. Y se nos olvida nuestro Creador. Entonces, despertamos por la mañana, tenemos aire en nuestros pulmones todos los días, Dios coloca comida en nuestra mesa y tampoco se debe aparentar algo que no estamos viviendo. Entonces, dicho esto, habrán momentos de tristeza y de dolor, ¿cierto, hermanos? Habrán momentos así, y eso es algo que Jesús indica a continuación. Entonces veamos acá el versículo 20, porque él dice, pero vendrán días, Jesús es claro y nos está diciendo, habrá momentos de tristeza y de dolor. Jesús dice aquí que llegará un tiempo cuando el novio será quitado. Habrá un momento donde el novio sí será quitado. Y la palabra quitado implica quitado por la fuerza. Esta palabra aquí en el original es quitado por la fuerza. Y de lo que Jesús está hablando aquí es sobre su próxima venida. Su próximo arresto, ¿no? O sea, él ya estaba hablando sobre cuando ya se lo iban a llevar arrestado. Y él, aquella noche en el huerto, ustedes recuerdan que aquella noche en el huerto Jesús sería arrebatado, arrestado, llevado a la fuerza por la fuerza de estos soldados. Sus discípulos entran en angustia. Recuerden que uno sacó su espada y le cortó la oreja a uno de ellos. Hubo confusión, hubo miedo aquella noche. ¿Y qué vemos que después pasa? Jesús sería condenado a muerte en la cruz. ¿Es un momento de dolor y aflicción y tristeza? Claro que sí, ¿cierto? Jesús sería condenado a muerte en la cruz. Ese será un momento triste y entonces cuando sus discípulos lloran, son confundidos. Pedro más adelante lo niega. Judas lo vende. Entonces Jesús dice acá en Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán. Llorarán. Lastimosamente hay muchos púlpitos donde no hablan sobre el dolor y la aflicción. Y cuando Jesús está en la cruz, ese será el día en que llorarán. Ese es el día en que ayunarán. Ese día sí ayunen. Porque su novio será arrebatado, será quitado a la fuerza. Porque ese es el día de la expiación. Y Jesús ya estaba dando unas luces de lo que más adelante iban a vivir. Pero Jesús tenía claro su propósito. Y en el día de la expiación el sumo sacerdote hacía 4 ofrendas al Señor. Ustedes saben, hermanos, que presentarían un toro por sus pecados, o un becerro y los pecados de su familia, presentarían un carnero por el holocausto y le presentarían 2 cabras también. Y uno de esos machos cabríos sería sacrificado como ofrenda por el pecado y el otro macho cabrío o cabrito sería por la liberación de esos pecados. Después de echar la ofrenda por el pecado, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío y ahí vemos, hermanos, que el sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo y en ese entonces lo que hacía el sacerdote era confesar todos los pecados del pueblo y sus pecados serían transferidos simbólicamente al macho cabrío. Luego ese macho cabrío sería alejado del pueblo y liberado para ir al desierto, llevando simbólicamente los pecados del pueblo lejos de ellos. Y esto nos da de paso una maravillosa comprensión, ¿no? O sea, como que nos amplía sobre la propiciación y la expiación. ¿Cuántos han escuchado esas palabras sobre propiciación y expiación? ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cierto que sí?
Una propiciación, ¿qué es una propiciación? Una propiciación es una ofrenda agradable que evita la ira de Dios. Nunca se les olvide. Una propiciación es una ofrenda agradable que evita la ira de Dios. Y eso fue lo que fue la primera cabra, lo que les acabé de mencionar. La primera cabra, ese primer sacrificio, evitaba la ira de Dios. Y la expiación, ¿qué es la expiación? La expiación es la eliminación de los pecados. Y esto fue lo que hizo el segundo cabrito, ¿cierto? Cuando hacían el sacerdote hacía todo este proceso de sacrificios y expiación. Entonces, tanto la propiciación como la expiación ocurren en la salvación. ¿Cierto que sí? Eso es lo que ocurre en la salvación. Y Jesús hizo ambas cosas. Ambas cosas y las hizo completas. Amén. Jesús murió en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Recuerden que propiciación, ¿qué es? Evitar la ira de Dios, ¿cierto? Jesús fue esa cabra, ¿no? Ese macho cabrío que murió en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Y además de eso, Jesús quitó nuestros pecados de nosotros. Eso es lo que representa o significa la propiciación y la expiación. Cuando tú escuches eso o leas eso en la palabra, ya vas a poder entender un poco más sobre estos conceptos. Y Jesús quitó nuestros pecados. Y al igual que el macho cabrío, nuestros pecados fueron puestos sobre la cabeza de Jesús. Y eso es lo que simboliza la corona de espinas. ¿Sí recuerdas la corona de espinas? Jesús fue llevado fuera de la ciudad del Calvario y Jesús quitó nuestros pecados de nosotros, que es la expiación, y ambos son necesarios para la salvación. Necesarias las dos. Y Jesús hizo ambas cosas por nosotros. Entonces, la alegría y el alivio también llegan cuando comprendes lo que Jesús hizo allí por ti. Ahí viene la alegría, ahí viene el gozo. El cristiano no tiene por qué estar triste, ¿verdad? Vivir triste y agobiado. Debe haber gozo. En ti tiene que haber gozo cuando vienes a conocer del Señor. Cuando tú abras la palabra ya en tu casa, tiene que haber gozo porque tú estás conociendo a tu Señor, al novio que es fiel. Y lo que Jesús hizo allí por ti. Entonces el cristiano tiene que vivir alegre, aliviado, confiado de que estamos perdonados, que el precio ha sido pagado en su totalidad y que eres acepto por Dios. Pero el dolor del arrepentimiento siempre vendrá primero. Siempre vendrá el dolor primero que nos lleva al arrepentimiento y luego viene la alegría de saber que Cristo nunca abandonará a su esposa, a su pueblo. Él se la presentará a sí mismo en ese día glorioso como una esposa radiante. Lo que Dios está haciendo en nosotros, hermanos, cada vez que tenemos momentos difíciles, es santificando a la novia. Y todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, no solamente en los momentos difíciles, porque a través de las bendiciones Dios también está formando en nosotros. Entonces, todo lo que el Señor hace con nosotros es porque Dios está, el Señor está santificando a su iglesia. Y luego viene la alegría de saber que Cristo nunca abandonará a su esposa. Y Él se la presentará a sí mismo en ese día glorioso como la esposa radiante y sin mancha, sin pecado. Porque la ha lavado con el agua de su palabra. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es que tú te acerques a la palabra? ¿Qué tan importante? O sea, aquí es donde uno empieza a entender y como que se le abre un panorama de decir, Dios mío, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene Dios todo lo hizo cuando yo veo esto sobre el ayuno, cuando yo veo sobre el novio y la novia, que Jesús les dice, es que mis discípulos no tienen por qué estar ayunando y estar tristes, porque es que yo estoy aquí con ustedes. Y finalmente vemos que en el versículo 21, pasen conmigo al 21 y 22, Jesús utiliza dos analogías que se refieren tanto al antiguo como el nuevo pacto. El primero trata de poner un remiendo nuevo de tela no encogida sobre una prenda vieja y gastada. ¿Cuántos aquí alguna vez han comprado una camisa o un pantalón? Sí, muchos, todos, ¿no?
¿Cierto que sí? ¿Verdad? Pero ¿te quedan bien cuando te las pruebas en la tienda? O sea, te quedan, normalmente que tú te pruebas una prenda, ¿te queda justa y bien o no? Pero ¿qué pasa cuando tú la lavas en la casa? ¿Qué pasa cuando tú la lavas? ¿Qué pasa? Se encogen, ¿cierto? Por allá uno decía, no, es que yo soy un poco gordito, entonces me queda ahí. Sí, cierto, más si es de oferta. Pero luego cuando tú la lavas, pues esa prenda se encoge. A mí me pasa mucho con la ropa de los niños también, ¿no? O sea, uno la lava y ya a la semana ya se le queda. Dios mío, si se la acaba de comprar. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Aquí estos versículos, la palabra del Señor nos está hablando de eso. Nadie toma un remiendo de tela nueva y sin lavar para remendarla, eh, remendarla en una prenda vieja y gastada. ¿Por qué? Porque no funciona. El parche se encoge y el roto y el desgarro pues va a ser peor. ¿Sí o no? Entonces el versículo 22, vemos hermanos que el segundo trata, es una simbología también igual, exactamente igual, trata de echar vino nuevo en odres viejos. En aquella época el vino se ponía en recipientes hechos de piel de cabra, ¿sí? Y se usaban odres nuevos para vino nuevo. A medida que el vino nuevo fermentaba, se fermenta, producía un gas. Este vino produce un gas. Entonces la nueva piel de esta cabra, de este odre, era flexible y podía expandirse con el vino nuevo a medida que se fermentaba, ¿no? Pero la piel vieja, o sea, el odre viejo, no podía volverse a utilizar. Ya había cumplido su propósito, ya se había expandido y ahora estaba seco y quebradizo, inflexible. Esa piel de cabra, este odre viejo ya estaba quebradizo, ya viejo. Entonces el vino nuevo simplemente haría que el odre viejo se quebrara, se rompiera y todo se perdería. Entonces no se podían dar como esta licencia de gastar un vino, ¿no? Que llevaba un proceso y que se podía echar a perder. Y en términos muy sencillos, hermanos, Jesús está diciendo aquí que el antiguo pacto ha cumplido su propósito. En un tiempo era un odre nuevo, pero ahora es la vieja piel. Y la intención nunca fue volver a utilizarlo. Se trataba de sustituir por un odre nuevo. O sea, tiene que haber ese cambio de odre viejo al odre nuevo, cuando llegará el vino nuevo, ¿no? Además, el antiguo pacto no puede ser remendado. No se puede tomar un poco del nuevo pacto y simplemente agregarlo al nuevo pacto. De la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. ¿Sí están entendiendo esta similitud con nuestras propias vidas? No se puede tomar un poco del nuevo pacto y simplemente agregarlo al antiguo pacto. Eso no funciona, hermanos. Por eso es que el Señor, como esposo fiel, Él demanda fidelidad. ¿Cierto? Se necesita algo más que un simple trabajo de parcheo. Que tú coges y pones un parche en tu vida y estás poniendo parches todo el tiempo en tu vida. Y hay muchos cristianos, muchas veces nos pasamos la vida con el Señor así, poniendo parches. Y lo que se requiere es una vestidura completamente nueva. Y eso es lo que el Señor quiere que salgamos de ese lugar entendiendo. El Señor demanda de nosotros una vestidura completamente nueva. Un manto de justicia que nos permita estar delante del Dios Todopoderoso. Y esos son los significados claros y simples de la declaración acá de Jesús. Vemos acá como el Señor declara, y sin embargo una parábola también tiene un significado espiritual, ¿no? Acá está comunicando una verdad espiritual en términos terrenales, ¿no? Y tenemos que pensar en esto porque muchas personas están tratando de arreglar sus propias vidas con parches. Están tratando de vivir una vida cristiana colocando parches todo el tiempo en odres viejos.
Y aquí surge una pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo estás arreglando tu vida, verdad? ¿Cómo están arreglando sus vidas los incrédulos? ¿Persiguiendo una cosa tras otra en este mundo? ¿Cómo intentan las personas en la iglesia arreglar sus vidas? ¿Cómo intentan las personas usar a Jesús como un parche? Y lo vemos, ¿verdad? De hecho, hemos caído en eso de ver a Jesús como ese parche o que me apaga el fuego cuando veo mi vida en llamas y lo utilizo para que me apague ese fuego, pero ya yo sigo viviendo mi vida como yo quiero vivirla. Pero ¿cómo intentan las personas usar a Jesús como parche? Tomaré algo de Él, tomaré un poco de Él, lo que me convenga a mí, pero esto, lo que el Señor me está demandando, esto sí yo ya no lo tomo. El martes cuando nos reuníamos con Jean y con el pastor, Jean nos comentaba, ustedes saben que él está haciendo una obra muy bonita, muy especial con las personas de la cárcel. Jean nos contaba que él estaba ministrándole en la cárcel esta semana a un hombre allí, y pues a varios, y hubo un hombre allí que preguntó, ¿cuánto de Jesús necesito para ser salvo? Sin que mi vida realmente cambie. Y fue una pregunta que, y esto deja ver realmente el corazón del ser humano, ¿no? O sea, todos como que decimos, ¿cuánto de Jesús necesito para ser salvo? O sea, yo quiero ser salvo, yo quiero llegar al reino del Señor, ¿verdad? Pero sin que mi vida realmente cambie. ¿Cuánto de Jesús necesito para ser salvo sin que mi vida realmente cambie? No, esto no funciona así. No puedes tomar solo pedazos de Jesús, parches de Jesús. La fe cristiana es todo o nada. Con el Señor es todo o nada. Jesús dice muy claramente que si necesitas un recipiente enteramente nuevo para la nueva vida que Él da, el vino nuevo se echa en odres nuevos, en piel nueva. Pero incluso algunos cristianos intentan aferrarse a cosas de la vida antigua. Muchos de nosotros intentamos aferrarnos a cosas de nuestra vida antigua. Y tú sabes qué cosas son. Tú puedes engañar al que está a tu lado o con el que convives, pero el Señor sabe qué cosas a qué cosas tú te aferras, ¿no? Y no quieres soltar. ¿A qué tipo de cosas nos aferramos? Pero si queremos creer, cambiar y expandirnos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿qué debe pasar? Pues que la vieja piel debe desaparecer. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Lo que hace que una persona sea cristiana es el nuevo nacimiento, hermanos. Es el nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo, dijo Jesús, no puede recibir o no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando llega el nuevo nacimiento te conviertes en una nueva creación. Que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. El que está en Cristo, el que ha confiado en Cristo, el que vive para Cristo, el que piensa para Cristo, el que actúa, el que examina todo con base a Cristo, el que edifica su casa sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena, que es el mundo. Y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Cristo está haciendo con nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber un cambio, tiene que reflejarse un cambio. Las obras no nos salvan, pero las obras sí reflejan ese cambio, esa salvación. Entonces, otra observación sencilla que podemos hacer aquí es la siguiente, ya para concluir. No podemos remendar nuestras vidas, no podemos llevarnos solo un poco de Jesús y se debe reemplazar todo el conjunto de ropa. Eso es claro, ¿verdad? Debemos estar llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se derrama en el hombre nuevo. Aquel que quiera aferrarse a lo viejo, a su pasado, el Espíritu Santo no se puede derramar allí, en esa vida. ¿Me estoy haciendo entender?
Y muchas veces nosotros anhelamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero tener un avivamiento en mí. Pero es que el Espíritu Santo, ese vino nuevo, no se puede derramar en ese odre porque no se ha cambiado. Porque sigue siendo un odre viejo. Entonces, ¿qué aplicación podemos sacar de esto? Primero, no luches contra los cambios que Dios está haciendo en tu vida. Y pienso que esto es clarísimo, o sea, esto es importantísimo, hermanos. No luches con los cambios que Dios está haciendo en tu vida. Dios te expandirá en maneras nuevas y diferentes. Quizás algo de esto te resulte incómodo, doloroso. Pero no seáis el recipiente frágil e inflexible que resiste la obra del Señor. Segundo, no intentes arreglar tu vida a tu manera, en tus fuerzas. No tomes pedacitos de Jesús para ponérselos aquí y allá en tu vida. Estas son solo mejoras personales que no duran. Esos parchecitos solamente duran un tiempo, pero no son eternas. Y por último, no le ocultes nada de ti a Jesús. Él lo conoce todo. No podemos responder a Cristo con la actitud, le daré solo este tiempo, o solo esta cosa, o bien solo le daré esto de mí. No puedes darle a Jesús solo fragmentos de tu vida. No puedes. Debes estar dispuesto a entregar por completo tu vida a Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿Él dio fragmentos de su vida? Él lo dio todo. No solo pagó por algunos de nuestros pecados, pagó todos nuestros pecados. Él pagó por todos ellos y Él no solo compró una parte de nuestra vida o una parte de nuestro tiempo. Él compró y pagó todo. Repitan después de mí, Él compró y pagó todo. Él compró y pagó todo. Y cuando Jesús te llama, Él está ejerciendo su derecho soberano sobre tu vida. Porque nosotros somos su creación y Él es nuestro creador. Y una boda es una buena analogía de nuestra relación con Jesús. Por otra razón, hermanos, en casi todas las bodas que conocemos se necesitan dos personas para decir acepto. Dos personas no están casadas solo porque se conocen o incluso porque tienen fuertes sentimientos, aunque pues uno ve, ¿no? Todo se ve en esta vida. Para casarse deben comprometerse en el uno con el otro y hacer saber este compromiso. La iglesia es la esposa de Cristo, ella es el objeto especial de su amor y todo creyente es elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero nadie llega a la salvación hasta que dice, sí, acepto. Jesús, entregando su vida, él gritó al mundo, sí, acepto. Ahora falta nuestro sí, acepto a Jesús. Jesús ha manifestado su compromiso en la cruz, lo manifestó en su totalidad, entregando su vida. Hasta la última gota de sangre en su cuerpo la derramó. Él ya lo dijo, él ya dijo, sí, acepto. Y aceptó entregar su vida hasta la muerte y por esto solo será efectivo en tu vida cuando digas, sí, acepto. Entonces, si aún no lo has hecho, ese es el tiempo en que el Señor te está llamando a hacerlo. Coloquémonos en pie, por favor. Vamos a terminar con un tiempo de adoración. Es el momento de decir sí, acepto. Yo sé que el Señor te está llevando allí. Tú conoces tu corazón, el Señor conoce tu corazón. La pregunta es, ¿lo harás hoy? ¿Entregarás tu vida a Jesús y dirás sí, acepto? Amén.